yo llego aquí prácticamente con muchas ganas, pero sin nada de capital ni ningún negocio puesto. Celaya tiene una tradición importante de muchos años, ¿no? Ahí tienes una empresa tan grande y tan potente como lo es Tres Guerras. Si esas actividades por algo se caen, hay crisis. Aquí las crisis no han pegado tan fuerte precisamente por esa diversificación. O sea, la diversificación hace que seamos grandes y que seamos más potentes que muchas otras cosas. Pues el Consejo Coordinador Empresarial ha estado impulsando estos proyectos desde hace 45 años. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este podcast Celaya, Motor del Bajío. Mi nombre es Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya. Y en esta nueva emisión, en este nuevo episodio, tenemos a un invitado también de lujo como los anteriores, un gran empresario celayense, ya por adopción, tiene muchos años viviendo aquí en Celaya, participando activamente en los organismos empresariales, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, de la Asociación del Empresariado Celayense, fue presidente municipal de nuestra Celaya y bueno, una persona que no necesita mayor introducción, él es el arquitecto Ismael Pérez Ordaz. Ismael, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Qué gusto poder estar aquí contigo platicando y con nuestro público, que me imagino que ha de ser numeroso. Muchas gracias, Ismael. Pues vamos a iniciar con un acercamiento personal, no al empresario, no solamente al expresidente municipal, sino a la persona, al hombre, Ismael Pérez. ¿Cómo llegas a Celaya, Ismael? ¿Cómo te recibe Celaya? ¿Y qué es lo que has logrado construir personalmente desde el punto de vista familiar, etcétera, aquí en esta tierra que es Celaya? Claro, Jorge. Pues mira, yo soy nacido en la ciudad de Guanajuato por capricho de mi mamá, porque yo vivía mis papás vivían en la ciudad de Puebla y ellos deciden que pues yo, como era el primer hijo, naciera en casa de mis abuelos. Entonces, como se acostumbraba en aquellos tiempos, yo no nazco en un hospital, sino nazco en la casa de mis abuelos, en la Plaza de la Paz, de acuerdo, en Guanajuato. Entonces, así empiezo mi vida. Después vivo en Puebla muchos años, ahí hago mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, y terminando la preparatoria me regreso a vivir a la ciudad de Guanajuato, donde estudio la carrera de profesional de arquitecto en la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato, a la que le tengo un gran cariño por todo lo que me dio a través de los años, ¿no? ¿Eres abeja? Soy abeja. Muy bien. Y a mucho orgullo. Y la realidad es que vivo pocos años en Guanajuato porque estoy los 5 años de la carrera y quizás un par de años más en actividad profesional y después me vengo a Celaya. ¿Pero por qué me vengo a Celaya? Estando en Guanajuato conozco a mi esposa en aquel entonces, Gabriela. Ella vivía allá, su papá era político, entonces iban y venían entre Celaya y Guanajuato, Guanajuato y Celaya, y entonces me tocó conocerla en Guanajuato, pero venirme a vivir a Celaya con ella. Y la verdad lo hice con mucho gusto. Celaya es una ciudad que te recibe y que te trata bien. Esto pasó hace muchos años, más de 40 años, y la verdad es que pues hemos tenido una vida plena. Celaya nos ha recibido con todo y nos dio todo lo que tenemos, porque la verdad es que yo llego aquí prácticamente con muchas ganas, pero sin nada de capital ni ningún negocio puesto, sino más bien llego a esforzarme y a encontrar caminos aquí en este lugar que es tan prolífico y que siempre nos da muchas cosas. Yo le tengo un gran aprecio a esta ciudad y a su gente, porque te reciben bien, te tratan bien y te dan oportunidades de hacer y de deshacer. Entonces así es como llego a este lugar. Y mencionas que llegas a Celaya, pues básicamente sin un capital pues que te respalde, pero con muchas ganas y con una visión. ¿Cómo es el inicio empresarial tuyo aquí en el municipio, en Celaya? Pues mira, llego a trabajar
Con el señor Toribio Martínez Caballero, al cual le debo mucho. Él había hecho grandes desarrollos antes de que yo llegara, con una gran visión de futuro. Por ejemplo, el Palace Atenea, un fraccionamiento que se adelantó a su época, yo creo que como unos 30 años. Y se hizo un clúster cuando no se usaban los clústeres en aquel entonces. Y la realidad es que con él llego a trabajar, llego a un proyecto importante que era un centro comercial en donde hoy se encuentra el Mercado El Dorado. Llego como arquitecto, llego a trabajar con él, a hacer las cosas. Con él aprendí muchísimos temas y él me relacionó con mucha gente, con banqueros, con gente de empresa. Y gracias a eso y a su buena voluntad y a su disposición es que yo puedo empezar a hacer un capital. Él me ayuda aportando terrenos, aportando cuestiones y yo me pongo a trabajar, a hacer una comercializadora, a vender casas y empiezo a vender casas allá por los años 81 en el fraccionamiento Santa Anita, que era de él, de Toribio Martínez, y le quedaban alrededor como de 50 lotes en aquel entonces. Y nosotros vendemos en un año esos 50 lotes y ahí empieza ahí despega nuestra empresa Construcciones Menir y ahí empieza nuestro camino del 81 para acá. ¿Qué es lo que te motiva, Ismael, justamente a dar ese salto de trabajar en una empresa y generar ya tu propia empresa? Yo creo que eso lo traes siempre, o sea, yo como que no encuentro un motivo para decir, es que lo hice por este motivo. Más bien yo siempre me sentí que iba a ser independiente, no me sentía yo, aún de niño, no me sentía dependiendo de un jefe constantemente. Okay. o de una empresa, sino siempre quise yo tener mis propias cosas y poder luchar por mis propios asuntos. Era una convicción que yo tenía de siempre, de toda la vida. ¿Fue difícil el inicio? Bueno, todos los inicios son difíciles, ¿no? Y más que estábamos en una época de fluctuaciones económicas terribles. Claro, ¿no? Se tocaron las crisis. Todas las crisis nos tocaron, todas, absolutamente todas, pero la verdad es que estas crisis fueron oportunidades muy grandes. O sea, nosotros pudimos hacer mucho gracias a esas grandes crisis que hubo, devaluaciones y galopantes y muchas cosas que pasaron, pero la realidad es que nos adaptamos como se adaptaron muchas empresas de aquel entonces a trabajar de esa manera y pudimos hacerlo y lo hicimos bien y nos desarrollamos pues grandemente, o sea, pero mucho tiene que ver este lugar. Celaya es un lugar que tiene muchas oportunidades y que ha venido creciendo. Yo llego a Celaya cuando ha de haber tenido como 120,000 habitantes. Sí, no, o sea. Sí, hoy por hoy, pues Celaya tiene yo creo que 550,000 habitantes más o menos, si no es que hasta un poco más. Y he sabido de todos, pues la población flotante que tiene Celaya, que va y viene, y que eso también genera muchas oportunidades. ¿Cuánta gente de los alrededores, de los municipios de alrededor, se han venido a radicar aquí a este lugar, ¿no? Y aquí han hecho su vida, o van y vienen, y aquí vienen al restaurante, vienen a los comercios, vienen al cine. Claro, aún viviendo en los municipios vecinos, hacen su vida aquí estudiantil o comercial, etcétera, ¿no? Y justamente antes de pasar al tema de cómo ves a Celaya, de cómo ha evolucionado Celaya a lo largo de los años, pues yo creo que todos los empresarios han tenido por lo menos un momento que se les presenta una encrucijada que es vital para ellos y para su empresa. Alguna crisis, algún parteaguas justamente que te obligan a tomar decisiones y que te dejan una gran lección de vida y también empresarial. ¿Cuál sería, en tu caso, un momento clave que tú detectes? Pues mira, hay varios, pero hay uno que es fundamental. Siempre nos hemos dedicado a hacer vivienda. Hemos hecho otras cosas y tenemos otras actividades, la turística, en fin, hay otras actividades, pero
Hay un momento en México, en la crisis del 95, 1995, que es muy complicada, en donde todo se para, donde todo se detiene. Y nosotros habíamos venido haciendo vivienda constantemente sin parar desde 1981 hasta esta crisis del 95. Nunca habíamos dejado de hacer vivienda. Un desarrollo tras otro desarrollo tras otro desarrollo, a veces más, a veces menos, pero siempre. Llegó el momento con esta crisis que nos echamos 2 años y medio sin poder hacer nada, porque no había financiamientos, porque no había condiciones económicas. Pero literalmente sin nada. Sin o sea, nada. ni una casa. Ni una casa. O sea, la realidad es que las casas que teníamos construidas, que ya no pudimos vender, tuvimos que rentarlas. Okay. Y no las pudimos rentar inmediatamente porque no había mercado, ¿no? La gente no tenía dinero para pagarte. Claro. Entonces, ya como para mediados como para el 96 empezamos a poder empezar a rentar. Y de ahí nos mantuvimos rentando casas durante algún tiempo. Y hasta finales del 97 es cuando rehacemos las cosas y volvemos a empezar. Ahí tomamos una decisión que yo creo que ha sido para mi empresa vital, el que nosotros nos dedicáramos no solo a construir viviendas, sino también a financiarlas. Al hacer esas dos cosas, abrimos un camino distinto al de muchas otras empresas, porque creo que hoy por hoy, aquí en Celaya y en la región, somos únicos en ese sentido. Casi todos mis compañeros, colegas desarrolladores, pues venden las casas con créditos de banco, con créditos de Infonavit, con créditos de Fobiste, en fin. Nosotros, si tú quieres traer un crédito X, pues te lo recibimos, pero la realidad es que lo primero que te ofrecemos es el crédito. Y una apuesta arriesgada, ¿no? Sobre todo en el contexto de aquellos años post-crisis, digamos, del 95, donde justamente las tasas de interés se fueron altísimas, la disponibilidad también de capital pues muy limitado. Entonces ustedes toman esa decisión, generar su propio mecanismo de financiamiento para sus clientes. Así es. Y entonces empezamos con esto, y sí fue difícil, pero teníamos una propaganda. No te vamos a checar el buró de crédito, porque en aquel entonces todo el mundo estábamos en el buró de crédito. Entonces eso lo manejábamos nosotros, sí. Y tomábamos otros valores y otras funciones para poderte dar un crédito. Y el tiempo nos ha dado la razón. La verdad es que no tenemos cartera vencida, es mínimo lo que tenemos y la gente ha respondido excelentemente bien al financiamiento que le damos. Muy bien, Ismael. Ahora sí pasemos al tema de Celaya. ¿Cómo ves a Celaya hoy en día? Digo, tienes ya muchos años, lo acabas de decir, viviendo en Celaya, cuando tenías 120,000 habitantes. Hoy somos, sin duda, más de 521,000, es el último censo que hay en el municipio, pero bueno, ya hace algunos años. Y la población flotante, ¿no? Con la población flotante justamente estamos superando el 1,000,000 de habitantes todos los días, quienes interactuamos aquí en Celaya. ¿Cómo ves a Celaya del 2025? ¿Cómo ha sido su tránsito a través de todos estos años, su desarrollo? ¿Cómo ves Celaya? Pues mira, para mí ha sido pues todo un suceso, ¿no? O sea, Celaya ha sido un camino que he recorrido junto con la ciudad, pues porque tengo ya tantos años viviendo aquí que la historia de Celaya es parte de mi historia. Y creo que tiene un gran futuro, pero te voy a hablar un poquito del pasado. A ver, adelante. Cuando me toca ser presidente municipal, que yo creo que es otro de los puntos importantes en mi vida. Sí. Pues, ¿Te imaginaste alguna vez ser presidente municipal de Celaya? No. ¿Nunca te lo...? No. Yo era la persona más tímida que te puedas imaginar y es más, la gente que me conoció antes y que me conoció después me dice, no entendemos qué pasó en tu vida y por qué te decidiste a hacer una cosa como estas, ¿no? Y la verdad es que esto viene de las asociaciones empresariales. Sí. O sea, todo sale de ahí. Yo recuerdo muy bien que la primera asociación de la que fui yo presidente
fue una asociación que era antes de AMPI, Asesores Inmobiliarios del Bajío, así se llamaba. Fui presidente de esta asociación, ahí empecé, y bueno, ahí empiezas a foguearte con otro tipo de cosas. Tienes que tratar a los gobiernos, tienes que tratar a los políticos, y entonces empiezas a ver otros temas. Después fui presidente de AMPI, cuando AMPI ya estaba formalizada en toda esta zona, y la verdad es que en todo ese tiempo nunca me imaginé que fuera a ser presidente municipal. Me imaginé como presidente municipal cuando me dijeron, tú vas a ser presidente municipal. Y en ese momento, pues, lo tomé como un reto, no muy fácil de resolver porque yo nunca había tenido una experiencia de este tipo, pero que fue muy enriquecedor. ¿Por qué fue muy enriquecedor? Porque me conecté con mucha gente. O sea, pude tener un contacto que en mi vida había yo soñado que se pudiera dar con las personas. O sea, el estar todos los días conviviendo con la gente, platicando con ellos en la campaña, sabiendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus enojos, por qué sí, por qué no, en diferentes temas, eso te abre la perspectiva. Sí, ¿no? completamente. O sea, yo nunca me imaginé que pasaran cosas que sí pasaban, y esto me hizo cambiar mi forma de pensar en muchos temas, mi forma de actuar y mi forma de ser también. Fue complicado, pues tú con una formación, digamos, empresarial, siempre en la iniciativa privada, nunca antes habías tenido un cargo público o habías participado en el servicio público, y de pronto llegas a ser presidente municipal. Esta transición, ¿cómo la viviste? O sea, porque es muy distinta, ¿no? El tema de la iniciativa privada al sector público. Completamente distinto. Y la verdad es que tuve que adaptarme. Y tuve que adaptarme rápido porque aquí no quedaba de otra. La realidad es que todo esto me sucedió en el transcurso de un año, básicamente. O sea, el pasar de iniciativa privada a ser funcionario público, pues pasó en el transcurso de un año. En el 2012, sí. Tantito antes, a lo mejor a finales del 2011, pero fue muy rápido el proceso, no fue sencillo, y la adaptabilidad tuvo que ser así. A veces ni me di cuenta de cómo sucedió, pero tuve que hacerlo de manera muy acelerada. Dicen que despacio son los tiempos de palacio. ¿Fue frustrante para ti la experiencia en el servicio público en que a veces los temas se atoran, no generan justamente las voluntades, pues, para que se puedan desarrollar los proyectos? Mira, sí y no. Porque tienes que adaptar a lo que sucede, a las normativas, que a veces la población piensa que los funcionarios públicos la tienen muy facilita, pero si en algún lugar hay normativas es en el servicio público. Así es. Muchos de estos temas no existen en la iniciativa privada o se manejan de una forma completamente diferente, ¿no? Y eso es lo que más trabajo te cuesta a veces adaptarte, el saber cómo vas a ir haciendo esa evolución, ¿no? Y cómo adaptarte a que las cosas no caminan rápido, y cómo hacer para que las voluntades se abran y se abran en los tiempos que tú necesitas. Un presidente municipal en aquel entonces solo duraba 3 años en el gobierno, no podía durar más tiempo, y tú tenías que dar resultados no en 3 años, tenías que dar resultados en el primer año. Sí. Y el primer año no era un primer año. Entrabas en septiembre y tú tenías que dar tu informe antes de esas fechas, ¿no? Entonces todo era muy acelerado. ¿Crees que la sobreregulación en el tema del sector público justamente hacen que los proyectos caminen despacio, que haya ese aletargamiento justamente en la acción de gobierno? Sí, pero creo que son necesarios. O sea, creo que si no hay eso, te brincas muchas cosas y entonces no sale todo bien. Muchos proyectos en gobierno fracasan porque no nos dimos el tiempo suficiente de socializar los proyectos, de hacer que la ciudadanía entendiera por qué sí iba a ser determinado proyecto y por qué no hacerlo de una forma o por qué hacerlo de la otra.
esos temas a veces no sabemos comunicarlos bien y eso es lo que en muchas ocasiones frustra muchos proyectos que se hacen en gobierno. ¿Y cómo ves la ciudad hoy, Ismael? ¿Cómo veo la ciudad? Pues la veo una ciudad pujante y creciendo, con un problema de seguridad importante, que no podemos taparnos los ojos, pero que ha venido mejorando. Es nacional, ¿no? Es nacional, pero el que sea nacional no quita que lo tengamos. Claro. ¿Sí? O sea, la verdad es que aquí no hay que decir, oye, es que todos estamos igual. Más bien hay que decir, yo estoy diferente a los demás y estoy mejor que ellos en todos los aspectos, ¿no? Creo que ese es un tema que tendríamos que empezar a pensar y a explotar de manera importante, ¿no? Celaya tiene las condiciones y las características para ser mucho, pero mucho mejor que como hemos podido llevarla, ¿no? O sea, creo yo que es un terruño y con una gente tan pujante y tan capaz que hoy por hoy podemos ser la ciudad con la mejor calidad de vida por las condiciones en las que está ubicada y por las condiciones en que se ha venido desarrollando y porque tiene hoy por hoy un tamaño moldeable. Es una ciudad media que ha tenido un crecimiento relativamente lento comparado con otras ciudades y que no se ha, vamos a decir, distorsionado, tiene los problemas de vialidades y de otras cosas de infraestructura que hay en otros lugares que han crecido más rápido, ¿no? De acuerdo, entonces ubicas al capital humano sin duda como una de las grandes fortalezas del municipio, amenazas, tema de seguridad, oportunidades, que es una ciudad todavía de tamaño media que puede crecer con planeación y evitar problemas que ya se dan en grandes ciudades. Y viene un punto bien importante, Ismael, tú pues a lo largo de muchos años y con el liderazgo en organismos empresariales, pues conoce, yo creo que como pocos, justamente grandes proyectos que sin lugar a dudas aprovechan estas ventajas competitivas que estábamos comentando, estas fortalezas del municipio, como es la puerta logística del Bajío, como es el libramiento ferroviario. Cuéntanos cómo nacen, cómo se cocinan, porque surgen justamente del empresariado y bueno, con una relación muy proactiva con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales. ¿Cómo nacen, cómo surgen estos proyectos? Pues mira, Jorge, a ti te tocó vivir parte de todo este asunto, ¿no? La realidad es que la Asociación del Empresario Celayense, ¿qué fue lo que hizo? Pues ponernos a trabajar para encontrar cuáles eran los proyectos vitales para este lugar. Quizás a lo mejor estábamos haciendo algo que no nos hubiera tocado como sociedad, que a lo mejor le hubiera tocado a un gobierno promoverlos, pero que nosotros nos tomamos las atribuciones de hacerlo, quizás porque encontramos que había ahí un faltante y que teníamos que luchar por él. Y estos proyectos nacen pues de dinámicas muy importantes, de un trabajo que se ha venido haciendo con el tiempo, de encontrar cuáles son las tendencias mundiales y esas tendencias mundiales a dónde tienen que llevar a Celaya. Y creo que los proyectos que hoy por hoy están en la mesa se han puesto porque son una tendencia global y porque Celaya tiene las condiciones para soportar esos proyectos. Y es así como se van gestando, ¿no? Con un trabajo que hicimos en la Asociación del Empresario Celayense, en donde de una manera decidida nos pusimos a trabajar con las universidades y hoy por hoy tenemos proyectos que se pusieron en la mesa y que se han venido analizando con apoyo, como bien lo dices, de gobierno del Estado. El gobierno del Estado ha sido fundamental para todos estos temas, porque, pues, bien lo sabes, ha apoyado económicamente muchos de estos asuntos y ha complementado algunos proyectos adicionales, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el sumarnos sociedad y gobierno, empresarios y gobierno, hace que las cosas queden mucho más sólidas y mucho más fundamentadas que si solo caminaran por un solo camino. Hablas de esta visión Celaya 2030 al 2050 de la Asociación del Empresario Celayense. Ahí se contempla, es un portafolio de proyectos estratégicos. ¿Cómo socializarlos, Ismael? ¿Cómo hacer que justamente la ciudadanía y los celayenses los conozcamos e ir sumando a distintos actores, no solamente al empresarial, sino a distintos actores
para que justamente estos proyectos puedan tener pues mayor viabilidad y respaldo justamente social? Pues mira, es todo un reto el tema. No es sencillo. La verdad es que tú te has dado cuenta que hemos hecho todo lo posible por socializarlos y por presentarlos. Yo me acuerdo que hicimos una presentación de la Visión 2030 en el teatro. En el Teatro de la Ciudad. De la ciudad, ¿no? Tú mismo participaste ahí junto conmigo para presentarlo. Y como creo que ha habido otras 3 o 4 presentaciones y ha habido presentaciones en la televisión, en los medios de comunicación, en muchos lados. Los hemos sacado en la revista Vínculo Empresarial, que ha sido un gran medio de difusión, pero que creo que todavía tenemos que seguirlos difundiendo y presentando cada vez más, porque hay ocasiones en que te juntas con personas y les platicas de los proyectos y como que los sorprendes, como que te dicen, bueno, pues, ¿de dónde salió eso? Y nosotros hemos pensado que ya están bien difundidos por todos lados y no es realidad. Todavía no se conocen bien o no se conocen a profundidad o la gente los confunde, porque hoy por hoy se confunde mucho el libramiento ferroviario con la puerta logística, con el tren urbano, con el tren de pasajeros. Entonces hay una confusión importante en los proyectos, entonces hay que seguir difundiendo. Yo creo que esto que tú estás haciendo el día de hoy es muy loable para ese tipo de asuntos, ¿no? El seguir difundiendo y tocando piedras. Yo creo que el Consejo Empresarial está haciendo su labor al ser un coordinador de organismos y al ser un coordinador de organismos, el estar impulsando los proyectos que los organismos traen. Y yo eso te lo agradezco sinceramente porque creo que esto vale mucho la pena, ¿no? Sí, gracias. Pues es con ese objetivo, ¿no? Que posicionar los proyectos que son bienes públicos, ¿no? Y que se han impulsado a través de los distintos organismos y que ponen un acento bien importante en el desarrollo de la industria logística en Celaya, con el libramiento ferroviario, con la puerta logística del Bajío. Ahora se suma esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum del tren de pasajeros, que también abona sin lugar a dudas a la industria y al tema logístico, no solamente para Celaya, sino para la zona metropolitana, la Bajío. ¿Tú crees verdaderamente que el tema logístico, que el futuro de Celaya está en la industria logística? No, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer en Celaya es seguir conservando esa cantidad de actividades que tenemos. O sea, sí es fundamental la parte logística, sí lo es, y creo que es un gran proyecto, pero no creo que sea lo único que tengamos que hacer, sino más bien yo creo que este es un proyecto que complementa todo lo que ya se viene haciendo. El que tengamos la cantidad de actividades que hay en este lugar. Esta economía tan diversificada, ¿no? Como la tiene Celaya. Yo creo que eso necesitamos seguirlo conservando, que sea diversificado, que no seamos como algunas ciudades que tienen 1 o 2 actividades, y que si esas actividades por algo se caen, hay crisis. Aquí las crisis no han pegado tan fuerte precisamente por esa diversificación. ¿Sí? O sea, la diversificación hace que seamos grandes y que seamos más potentes que muchas otras cosas. Bien, ¿y cómo sumar? Eso yo creo que es uno de los grandes retos que tiene no solamente Celaya en lo particular, el Estado en lo general, el Estado de Guanajuato, cómo sumar a las MIPYMES en este ecosistema de los grandes proyectos, cómo involucrarlas precisamente para que literalmente se suban al tren también del desarrollo que van a traer estos grandes proyectos. Pues mira, ese es todo un reto y es una gran pregunta. Porque a veces me pongo a pensar qué es primero el huevo o la gallina, y ahí es donde a veces es confuso el tema. Sé que tenemos que impulsar a las MIPYMES y la única manera de que podamos impulsarlas es que se convenzan de que estos grandes proyectos en realidad las van a impulsar y al estar mentalizados en ese sentido puedan prepararse para hacer las cosas lo suficientemente bien para que se tomen en cuenta para todo este trabajo, ¿no? Por ejemplo, hoy en el tema logístico, hoy tenemos una gran noticia, ¿no? Con todo lo que pasa con la puerta logística del Bajío. El anuncio de hoy de la gobernadora en Palacio Nacional. Exactamente, y el apoyo de la presidenta
con todo lo que se hizo en la mañanera, ¿no? Yo creo que esto es algo inaudito y algo que es maravilloso para Celaya. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, los medianos, los chiquitos y los grandotes? Todos tenemos que poner unas pilas para aprovechar esa oportunidad que se está presentando. Porque las oportunidades se presentan, pero a mí la vida me ha dicho varias cosas. Las oportunidades te pueden pasar por delante y no las ves. O te pueden pasar por delante y puedes tomarlas y aprovecharlas. Y hay dos historias distintas cuando pasan estos asuntos, ¿no? Y justamente, haciendo esta analogía, justamente Celaya, con esta oportunidad que tiene con la infraestructura ferroviaria, este cruce de las dos principales concesionarias a nivel nacional, y que Celaya es un punto estratégico, ¿sí?, para la movilidad de mercancías. Entonces se toma esta oportunidad y se propone y se proyecta Puerta Logística del Bajío. ¿Cómo nace Puerta Logística, Ismael? Pues mira, otro proyecto que hemos estado tratando de impulsar, hemos estado impulsando porque la prueba es que ya está en las mesas y está prácticamente por arrancar. Esto es ya anunciado en Palacio Nacional, nada más. Todo el rollo. Ya no hay más forma de que esto se vaya para atrás, ¿no? Pero la realidad es que este proyecto tiene muchos años en las mesas. ¿Cuántos años? Pues mira, desde la época que se planteó en un segundo momento el libramiento ferroviario, se planteó porque se veía un negocio logístico importante. Y Honda se ubica en Celaya por ese tema logístico, y aunque no se llamaba Puerta Logística, ellos hacen su terminal logística, los de Honda, exactamente junto al lugar donde se va a hacer la Puerta Logística. Estamos hablando de la primera década de este siglo, los años 2000. Más o menos. 2000-2010. Más o menos. Desde entonces. Desde entonces estamos trabajando en este tema y está arriba de las mesas. De todas las mesas ha estado siempre este tema. Y no hemos quitado el renglón. Y no lo vamos a quitar, porque esto es un asunto que tiene que seguir. Porque sabemos que es el futuro de Celaya, porque aquí está y no se puede ir a otro lado, porque esas vías ferroviarias aquí están y no van a ser vías ferroviarias nuevas para otro lado para que puedan funcionar. O sea, la realidad es que no solo las vías férreas, sino la cercanía que tenemos con los puertos por medio de ellas, la cercanía que tenemos con las carreteras, en fin, todo eso aquí está. Con las plantas armadoras. Las plantas armadoras, las 3 plantas armadoras que comentaba hoy la gobernadora, que efectivamente están tan cerca una de otra, y Celaya está en medio de todas ellas, ¿no? Así es. ¿Y tú crees que como ciudad, y hablo gobierno, sector empresarial, academia, etcétera, todos los sectores sociales, estamos trabajando y estamos compartiendo justamente esa visión? ¿Tú crees que lo estamos haciendo como celayenses un frente para que estos grandes proyectos se puedan llevar a cabo? Eso sí lo creo, Jorge. Si bien a lo mejor hay un poco de confusiones, todo el mundo le está apostando a la logística y es un asunto en donde además Celaya tiene una tradición importante de muchos años, ¿no? Ahí tienes una empresa tan grande y tan potente como lo es Tres Guerras y que ahí está, y que es logística y que está en todo el país, pero que nace de Celaya y nace de celayenses. Entonces son temas que no puedes soslayar y que más bien tienes que aprovechar para que esto se siga exponenciando lo más posible, ¿no? Hablábamos de esta comunicación y esta colaboración, por llamarlo de esta manera, particularmente entre el sector empresarial con gobierno del Estado y gobierno municipal a lo largo de muchos años. Y bueno, decía Jean Monnet que nada sucede sin las personas, pero lo que hace que los proyectos perduren son las instituciones. ¿Qué papel tienen los organismos empresariales y qué papel deben de jugar los organismos empresariales en su relación con los gobiernos justamente para velar y proponer y proteger proyectos como estos que estamos platicando? Bueno, Jorge, aquí te voy a responder con algo que tú estás viviendo.
El Consejo Coordinador Empresarial, para que tú llegaras hoy a estar aquí, ¿cuántos años pasaron? 45 años. 45 tiene años. de historia el Consejo. Pues el Consejo Coordinador Empresarial ha estado impulsando estos proyectos desde hace 45 años. A lo mejor no con la misma visión ni en la misma forma, pero se ha venido moldeando en base a qué? A las instituciones como el Consejo Coordinador Empresarial. Y el Consejo Coordinador Empresarial, ¿de qué está rodeado? Pues de un círculo de organismos que trabajan al unísono, todos juntos, precisamente para impulsar todo esto. Y claro que es importante y claro que es vital para que los proyectos sigan adelante. ¿Cómo debe de ser la relación de los organismos con los gobiernos? Porque hay quienes dicen que son un poco más frontales frente al gobierno, valga la expresión. Hay otros que consideran que debe de ser más tersa, más propositiva. ¿Cómo consideras tú que debe de ser Pues una mira, gestión? yo considero que debe ser respetuosa. Sí hay ocasiones en donde tienes que decir, oye, esto no lo estás haciendo bien, o esto que pensamos que va por otro camino. Claro que esta es la opinión de un organismo, quizás a lo mejor no sea la verdadera o la real, pero tú puedes poner en la mesa las cosas, pero también tienes que facilitar los temas y hacer que los asuntos fluyan y los proyectos caminen. Y entonces para hacer eso, pues tienes que tener una muy buena relación con el gobierno o con los tres órdenes de gobierno para que todos los asuntos caminen, porque tú requieres de todos para que algún proyecto no se quede atorado, ¿no? Entonces tendrás que tocar las puertas del gobierno federal, de los diputados, de los senadores, del gobierno estatal, de los diputados locales del Congreso, en fin, del municipio y de su ayuntamiento, ¿no? O sea, si no trabajas en conjunto con ellos, es imposible hacer las cosas. Sí, claro. Tiene que haber el concurso, ¿no? de todos los sectores. Para los jóvenes empresarios, Ismael, aquellos que a lo mejor nos están viendo y son chavos que van a terminar en este próximo julio, agosto su carrera y quieren emprender, ¿qué recomendación, qué consejo les darías? Pues mira, si ya traen la visión de algo, pues fíjense metas, hagan sus análisis concretos de sus negocios que piensan emprender. Luego muchas cosas fracasan porque no haces un análisis concienzudo de lo que vas a hacer y tus premisas no son reales. Entonces haz un buen análisis y pues hazlo. Ya, la verdad es que no le tengas miedo a lo que pueda pasar. O sea, no pasará de que a lo mejor tengas 2 o 3 inicios distintos, ¿no? Yo creo que eso a todos nos ha pasado en que cuando vamos a iniciar algún proyecto, y a lo mejor no es el primero. A mí me pasó que hubo, hay una historia mía que poca gente conoce, donde yo tuve una fábrica de azulejos. Fábrica de azulejos. De azulejos, y la verdad es que no estábamos preparados para eso, y aunque le echamos muchas ganas, no teníamos los fundamentos para que funcionara. Teníamos otros negocios y eso nos soportó, pero hay veces que tú mismo cometes errores al hacer un negocio. Entonces, trata de minimizar lo más que puedas esos temas. Trata de prever todo lo que puede pasar para que tu negocio no vaya a fracasar, sino que perdure. Ahora, justamente hay un proyecto que se llama el Hub de la Competitividad. Sí. Que también está ideado, y ahorita tú nos puedes explicar y puedes profundizar más en el tema, justamente para generar este vínculo, ¿no? Entre jóvenes emprendedores, gente que esté innovando con las necesidades justamente del empresariado local, pues ya establecido, ¿no? ¿Cómo está este proyecto, Ismael? Pues mira, sí es, bueno, primero que nada es un rescate de un edificio maravilloso. Muy bonito, claro. De principios del siglo XX, que pues se está rescatando de una manera impresionante. Pero ¿qué va a pasar allá dentro de ese lugar? Yo creo que pueden pasar muchas cosas. Y lo primero que hay que hacer, como bien lo decía Mauricio Sabiaga, es traer talento a ese lugar, para que el talento te contagie otros talentos y que de esa manera puedas ir contagiando a todo mundo y sea un ganar-ganar y un círculo virtuoso de hacer que las cosas se den.
Pero es un asunto en donde todavía hay que trabajar mucho para que eso pueda en realidad tener las condiciones necesarias y suficientes para que estos círculos virtuosos funcionen de manera adecuada, ¿no? Primero que nada, como te digo, hay que tener talento, y el talento pues va a venir a Celaya cuando tengamos las condiciones adecuadas para que digas, no hombre, yo me voy a Celaya porque ahí vivo de maravilla y ahí quiero pasar el resto de mi vida, ¿no? Muy bien. Y ya para cerrar, Ismael, imagínate que estamos en el 2050, justamente, en el marco de esta visión 2030 al 2050. Sí. ¿Cómo ves a la ciudad en el 2050 si hacemos lo que a cada quien le corresponde hacer desde su trinchera y se van materializando estos proyectos? ¿Qué deberíamos de ver en la ciudad? ¿Cómo deberíamos de visualizar al sector empresarial, al sector académico, los grandes proyectos que se están proponiendo? ¿Cómo ves a la ciudad en el 2050? Mira, veo una ciudad que ha materializado toda la planeación que hizo a través de muchos años. Y me refiero a la planeación no solo la del gobierno, sino a la planeación que han hecho los empresarios y los mismos ciudadanos, porque aquí hay que reconocer que los empresarios no son los únicos que buscan proyectos o que están haciendo cuestiones, ¿no? Entonces, todo mundo tiene una idea de su ciudad, entonces la ciudad ha crecido de una forma sustentable y que tiene una calidad de vida suficiente en base a estos proyectos que hoy se están planteando, pero que no serán los únicos y que seguramente las nuevas generaciones impulsarán proyectos nuevos que complementen lo que está pasando el día de hoy. Muy bien. Pues muchas gracias, Ismael, por esta participación, gracias por este diálogo tan profundo, propositivo y con mucha visión para ver justamente a Celaya en el 2050, como lo estás comentando. Muchas gracias a todos a nuestra audiencia que nos acompañó. Estamos